Listo. Bien, nuevamente chicos, ya inicié a grabar. ¿Logran ver mi presentación? Discúlpenme tanta preguntadera, pero es importante para mí. ¿Logran verla otra vez? Ahora que ya inicié a grabar. Sí, profe. Sí, profe. Listo, perfecto. Muy bien chicos. Em, el día de hoy vamos a poder hablar un poco sobre ese informe psicológico forense, ¿sí? Que está dentro del ámbito jurídico. Nosotros hemos estado hablando de que es importante poder evaluar a una persona, poder determinar, digamos, su estado de salud mental para sí mismo poderle dar al juez, al fiscal, esta evaluación que nosotros realicemos en referencia a la práctica de nuestra ciencia, a esas personas que están siendo señaladas o responsabilizadas de haber realizado, digamos, algún tema delictivo. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver las particularidades que es importante que nosotros estemos familiarizados, y eso también nos va a poder adentrarnos un poco más en cómo ponemos nosotros nuestra ciencia en conocimiento a otros profesionales que no tienen este dominio porque se han educado en otra ciencia como el derecho, como el trabajo social, como temas policiales y demás, pero acá va a estar la precisión del por qué esto ya dejó de ser un factor opcional, sino ahora es un factor determinante para que el juez y el fiscal puedan decir en estos momentos en referencia a este material y todos los otros materiales que me han compartido las demás personas. Aquí podemos darnos cuenta si ellos pueden determinar qué tanta es la culpabilidad o la inocencia del mismo. Entonces, habiendo dado este pequeño preámbulo de qué es un informe psicológico forense que vamos a ver el día de hoy, en ese orden de ideas, chicos, principalmente dando inicio, los primeros pasos, como ustedes saben, a mí siempre me gusta dar el contexto antes de iniciar la base teórica, y es, ¿quiénes van a poder realizar estos informes? Solamente los psicólogos que tengan el dominio de la ciencia en temas de salud mental, hayan especializado o hayan recibido, por ejemplo, una clase en sus pregrados sobre esto. Entonces, por eso también les comentaba que para este trabajo final no es regla obligatoria de que la persona que nosotros vayamos a entrevistar tenga que ya tener la especialidad en psicología jurídica, sino también esos otros profesionales que aún pueden haber otros factores que han determinado que quizás no hayan realizado sus posgrados en temas jurídicos y forenses, tienen el conocimiento porque han trabajado en estas instituciones que velan por defender el derecho desde lo legal, pero también reconociendo las particularidades en temas de salud mental. Aprovecho y aquí hago una anotación antes de que se me vaya a olvidar, y es que en el trabajo final, en lo que les he compartido, porque muchos estudiantes se me han acercado diciéndome, profe, no hemos podido conseguir un psicólogo jurídico, pero también eh, me he dado cuenta que hay personas que habemos estudiantes que no hemos sabido dónde buscar. Entonces, dentro de la carpeta que les cargué al SGA, que nos habla de la Nexo 1, les puse un listado donde podemos llegar a conseguir a estos profesionales que están realizando un servicio, aún no tenga la especialización, para así, digamos, poder optimizar nuestra búsqueda hacia el día de hoy. No hemos conseguido, pero tampoco hemos sabido dónde buscar. Entonces, muy bien como por ejemplo ir a una comisaría de familia
como por ejemplo ir a una defensoría del pueblo. Allá vamos a encontrar psicólogos que aunque no hayan realizado, vuelvo y lo repito, ese posgrado en temas jurídicos, por lo menos están teniendo la experiencia dentro de las acciones del desarrollo de la psicología jurídica. Entonces, a esto lo podemos ampliar un poco, chicos, y es, no necesariamente tienen que ser psicólogos especializados en psicología jurídica, sino que hayan realizado o hayan tenido experiencia en algún tema jurídico. O incluso, para poder ampliarles un poco más la perspectiva, es poder decirles que si conocemos o si nos han referenciado a una persona que haya realizado algún trabajo o tenga esa especialidad en temas de psicología jurídica fuera del Chocó, también lo vamos a poder entrevistar, así sea en una videollamada, para poder dar respuesta a esta ampliación de información que necesitamos para nuestro trabajo final. Entonces, habiendo hecho ese pequeño preámbulo, chicos, eh, volvemos a la clase. Entonces, cuando hablamos de un informe psicológico forense, estamos hablando de que solamente lo realizará un psicólogo, independientemente si haya realizado o no su especialización, un psicólogo que ya tenga la experiencia, la experticia, el conocimiento. Pero aparte de ello, ¿para qué lo podrá realizar? Para poder recopilar, estudiar e interpretar todo lo que nosotros hemos visto desde el primer semestre, la forma en cómo hablo, la forma en cómo camino, la forma en cómo me expreso, si lloro, si sudo, si muevo las piernas, todas estas particularidades tienen un significado desde la psicología y es a poder aplicarlo en un contexto legal y poder decir, eso lo vamos a ver ahora más adelante, pero haciéndoles un adelanto, poder determinar cuáles son los signos que pueden darnos señal de que una persona puede estar mintiendo o puede estar diciendo la verdad, reconociendo la particularidad de la humanidad, pero poniendo en ciencia el reconocimiento de las múltiples expresiones que tienen las personas. Y vamos a encontrarnos personas que por el hecho acusatorio están teniendo un desequilibrio emocional notable que va a ser material de apoyo para nosotros poder indagar un poco más allá y poder conocer acerca del caso. O incluso poder reconocer cuando una persona puede estar utilizando, digamos, por referencia a otras personas o porque haya visto en un video de YouTube o en TikTok, ya que la tecnología ha avanzado tanto. Cuando vayas donde un psicólogo actúa de esta forma, pero nosotros en medio de nuestra ciencia podemos determinar cuando una persona también puede estar engañándonos y vamos a poder utilizar esos otros apoyos que aparte de la observación, vamos a poder practicar, por ejemplo, pruebas psicológicas, referencias de testigos, todo lo que estuvimos viendo en el marco de las puestas en escena por medio del dramatizado que pudimos diseñar. Todo eso va a ser una herramienta evaluativa y nosotros realizaremos posteriormente un análisis de toda esta recolección de información para poderle emitir un informe psicológico forense al juez, al fiscal o en su efecto al abogado para que puedan defender desde el derecho legal su beneficio de la persona si fue inocente o en su efecto poder determinar el juez o el fiscal que hay más culpabilidad por el dictamen que dimos como psicólogos jurídicos en el campo jurídico y también otros materiales. Recordemos, chicos, que cuando nosotros emitamos un informe, eso no va a ser el determinante en que nosotros podamos decir esto, leyendo el juez va a decir, ah, no, por el dictamen del psicólogo es que vamos a declararlo culpable o inocente, ¿sí? Sino que es un material adicional a todos los otros actores judiciales que hacen un proceso investigativo, el policía y todos los demás actores
que hemos visto en clases anteriores, que van a compartir un material y van a tener el mismo peso que el del psicólogo jurídico, y cuando el juez, el fiscal, lea todas estas investigaciones, va a poder tomar una decisión en referencia a la culpabilidad o inocencia de la persona implicada. Muy bien. Cuando vamos a realizar un peritaje psicológico forense, nosotros lo vamos a realizar a solicitud de las autoridades, ¿sí? Para poder evaluar ese estado psíquico, conductual, emocional, en respuesta a eso que haya vivido la persona como evento traumático o como evento desequilibrante de su estado de bienestar o de equilibrio mental. En ese orden de ideas, poder nosotros reconocer la naturalidad de los seres humanos en un proceso evaluativo, pero vamos a emitirlo cuando haya una solicitud de una autoridad. Es decir, no es que nosotros vamos a realizar un informe psicológico forense porque queramos hacerlo. Y de esa misma forma, cuando nosotros ya en nuestra casa ya hemos hecho ese informe, nosotros poder decir, ah, bueno, listo, ahora voy y se lo dejo al juez o se lo dejo al fiscal. No, si no hay una solicitud de evaluación a esa persona, nosotros no podríamos realizarlo. Ese es nuestro primer paso que vamos a dar, y es que para poder poner en práctica nuestro conocimiento en un marco legal, es que primero tiene que haber una solicitud por una persona, por una autoridad que solicite esta información y esta valoración para poder determinar, como le estamos diciendo, su culpabilidad o inocencia, junto a los otros materiales que presenten las otras profesiones y las otras ocupaciones que a bien están investigando esto mismo que nosotros. Listo, chicos, como un marco legal del peritaje psicológico, ya para terminar de dar preámbulo y comenzar ya con los temas específicos de qué es importante que tengamos en cuenta, eh, para qué nosotros vamos a realizar un informe psicológico para poder dar respuesta a eso que las autoridades jurídicas no han podido dar respuesta por el desconocimiento de lo que es una patología mental o una afectación psicológica o psicosocial que puede estar intercediendo en la forma en cómo esa persona se comporta, cómo esa persona actuó. Esto va a poder determinar de acuerdo a la puesta en escena de nuestra ciencia en un ámbito legal, para que el mismo abogado, el mismo juez, el mismo fiscal puede decir, esta persona actuó, pero quizás no estuvo en su misma conciencia. Y lo que estamos viendo, y es que hay un aval por parte del psicólogo jurídico donde nos dice que esta persona o tiene un rasgo de personalidad determinante o tiene una patología como un trastorno esquizofrénico, como un trastorno bipolar, con episodios psicóticos, etcétera, que su juicio de realidad no está como la tenemos nosotros en estos momentos, en poder saber que hoy es jueves, que son las 6 en adelante de la tarde, que hoy ha llovido, que no ha llovido, que soy una persona que estudia psicología, que se ha perdido ese juicio de realidad, y ese es lo que nosotros vamos a poner en conocimiento para poder determinar y darle a conocer al juez o al fiscal, en su efecto al abogado solicitante, que nos diga, es importante nosotros poder reconocer que quizás pudo cometer un delito, pero no se puede desconocer la salud mental. Y la salud mental acoge lo que es el bienestar o la patología. Y si tuvo una patología, no quiere decir que no va a pagar una penitencia, una repercusión, sino que la va a pagar de una forma diferente, porque también estamos defendiendo. Ahí entramos al tema de que la salud mental también es un derecho. Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros vemos que, por ejemplo, una persona con esquizofrenia
le quitó la vida a otra persona, creo que ya lo habíamos hablado en las clases anteriores, el juez puede decir sí, él es culpable, pero lo que vamos a hacer es darle una penitencia, un, un castigo legal, pero reconociendo también su particularidad de enfermedad. Y es que recuerden que aun cuando la persona sea culpable, no deja de tener derechos. Y entonces en ese mismo orden de ideas se pone en práctica todas las personas que nosotros evaluemos y poder determinar si tiene o no una posible patología y poder determinar, poder dar nuestro informe para que el juez o el fiscal tome una decisión y en esa misma decisión pueda determinar cuál va a ser el hecho o la sentencia a cumplir de esa persona. Muy bien, chicos, hasta ahí vamos bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo claro? ¿Le gustaría que repitiera algo que no quedó tan claro? Hola, chicos. La próxima parte, pues todo está claro. Todo claro, profe. Ah, ok. Listo, chicos. Les agradezco que me digan si sí o si no, porque como estoy proyectando, no sé si la llamada se cayó, si estaba hablando yo solo. Entonces solamente me dicen sí, no y ya. Ya yo, como no estoy viendo la pantalla porque estoy proyectando, entonces no me doy cuenta si me levantaron la mano, em, si se me cayó la llamada, como les digo, si se haya caído la señal y yo apasionado acá hablando. Entonces me van confirmando, porfa, cuando yo le haga esas preguntas de respuesta cerrada, sí, no, y si tienen alguna pregunta me van comentando, por favor. Listo, muy bien. Ahora, chicos, vamos a reconocer cuáles son las cualidades del peritaje, ¿sí? ¿Qué debe de tener un informe pericial que nosotros le vamos a dar al juez o a quién? Quiero ver si hemos estado, digamos, atentos a lo que yo he podido hablar. Quizás estoy hablando un poco taquilálico, muy rápido, pero si estoy dándome a entender, nosotros vamos a emitir un informe psicológico, un informe pericial. ¿A quién? ¿A quién se lo vamos a dar? Es una pregunta, chicos. ¿A quién le daríamos este informe de esta evaluación que nosotros realizamos a esta persona implicada o señalada de haber cometido, digamos, algún delito? ¿A quién le vamos a dar este informe cuando nosotros eh, pongamos en práctica nuestra ciencia? Esa sí no es una pregunta cerrada, esa es una pregunta de recordar y expresar. ¿A quién nosotros cuando realicemos un informe, a quién se lo vamos a dar? O les doy una pista, si quizás estamos quizás distraídos por la hora de clase. ¿Quiénes son los que nos solicitan esta clase de informes periciales o informes psicológicos? Profe, yo diría que el fiscal, también está el juez, que fueron como que los actores que vimos en las clases anteriores, que eran pues encargados, los principales encargados de este proceso. Exacto. Entonces recuerden, chicos, lo que hemos estado, gracias, lo que hemos estado hablando, chicos, sí es en referencia a que nosotros vamos a hacer un informe psicológico, un informe pericial, un informe jurídico, en referencia a la solicitud que nos haya realizado una autoridad, o sea, fiscal, o sea, un juez, o sea, un abogado. Pero en su efecto, nosotros, cuando estemos realizando cuando haya esa solicitud para que nosotros podamos realizar ese informe, es a ellos mismos que nos solicitaron este informe que le vamos a hacer entrega. Ahora yo les he construido un cuadro donde vamos a ver incluso que en esta ciencia, en este peritaje, a nosotros se nos ha enseñado siempre en nuestra carrera
a poder tener un secreto profesional. En este caso, el secreto profesional no se cumple en un 100% porque estaríamos dándole la información con el consentimiento o sin el consentimiento a las autoridades solicitantes de esa evaluación psicológica. Entonces, chicos, las cualidades que nosotros vamos a tener en cuenta para realizar ese peritaje, ese informe psicológico, ese informe forense, es tener claridad evitando tecnicismo. Es decir, nosotros no vamos a poder utilizar, por ejemplo, a ver qué palabras se me ven en estos momentos, como por ejemplo, la persona no hizo insight mientras estaba cometiendo el delito. El abogado, el juez, el fiscal va a decir, insight, ¿qué significa? Insight, ¿qué es? Y asimismo, como tenemos, por ejemplo, el insight, tenemos nosotros mucha terminología dentro de nuestra ciencia, que si hablamos entre nosotros, por ejemplo, eulálico, euprocésico, disartria y demás, y demás, y demás, nosotros entre nosotros nos vamos a entender. Pero cuando ponemos esta clase de terminologías en un informe psicológico, lo que va a hacer el juez o el fiscal o el abogado es decir, este psicólogo es muy bueno, pero no le entendí nada. Y esto no me va a servir para yo saber si poder tomar una decisión. Y entonces en ese orden de ideas solamente se va a servir de las otras pruebas, la que le haya llevado el policía, lo que hayan llevado los testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el informe que ustedes emitan, si tiene un informe, si tiene un diálogo técnico, este informe va a ser puesto al lado de la mesa y no va a ser tenido en cuenta porque es incomprensible. Entonces, ustedes van a poder escribir en un lenguaje claro, conciso, que lo pueda entender incluso un niño. Bueno, no tan coloquial, pero sí, digamos, de una forma profesional, pero entendible y que sea dirigible para que sea fácil de digerir en las personas que lo reciban, el abogado, el fiscal o el juez. El informe pericial es preciso, sin redundancia. Es decir, nosotros vamos a poder emitir un informe y no es necesario, por ejemplo, si no es relevante dentro de la solicitud que nos realizaron estas autoridades, si no es relevante que se indague, digamos, sobre la infancia, la infancia de la persona para ver esto qué tan determinante fue. Entonces nosotros no vamos a decir, no, durante su infancia vivió bullying, tuvo su primera relación a los 12 años y a los 12 años tuvo su primera ruptura y tuvo su primera decepción amorosa, lo que lo llevó a no salir en unos 5 días. Es decir, no, el informe pericial, si no nos lo solicitan, no es que pongamos en este informe materiales que los profesionales que están dentro del derecho dicen, ya conozco de la vida pasada de esta persona, pero esto no me da información importante para yo poder decir si eso contribuyó o no a ese delito que se le está señalando a esta persona. Entonces, es claro, conciso y preciso, apuntando a lo que es, si su condición mental o su patología fue un determinante para haber cometido este delito, si, digamos, algún rasgo de personalidad fue el el determinante de que se comportara, digamos, de alguna forma sin poder reconocer riesgos o dificultades psicosociales alternas a esto, y es poder reconocer la humanidad de las personas en un marco legal. Los datos son fidedignos, es decir, lo que nosotros entreguemos debe de ser
fiel constancia de nuestra profesión. Es decir, no porque yo conozco, porque yo conozco a la novia del implicado. Ay, ella es la que se me está acercando y me está pidiendo el favor de que yo diga algo. Entonces, como que manipule la información que estoy condensando en el informe psicológico y poder decir, ah, el abogado puede decir, no sé qué tan cierto puede hacer esto, y pueden incluso ustedes también hacer investigados, viendo sus registros fotográficos, en sus redes sociales, si hay un grado de familiaridad. Lo que les recomiendan cotidianamente a los psicólogos jurídicos es que ante estos grados de familiaridad muy cercanos, preferiblemente remita. Remita porque pueden, la idea nuestra es poder reconocer la humanidad de la persona en un marco legal, pero también el hecho de no desconocer que tú como psicólogo o psicóloga también eres un ser humano y al poder tener, digamos, ese grado de familiaridad, tu juicio o tu informe puede verse manipulado por las cargas emocionales que desencadena tu haber estado evaluando a una persona. Entonces, todo lo que nosotros condensemos en nuestro informe psicológico es fidedigno, es decir, es fiel a nuestra ciencia, porque hemos puesto en práctica todo lo que nosotros hemos estudiado durante muchos semestres para que el abogado, el juez o el fiscal diga, puso en práctica su conocimiento en el marco de la evaluación de este implicado, pero no desconoce que hay una ley, pero no podemos desconocer que hay una humanidad, y es reconocer su salud mental en este caso específico nuestro. Accesible a los interesados. Cuando hablo de accesible a los interesados, no es que si el vecino quiere saber la información de cómo le fue en esa evaluación psicológica, nosotros se la vamos a dar, no. Los interesados en este caso solamente son los que solicitaron la información, las autoridades o en su efecto la persona evaluada. Entonces, ¿quiénes pueden? Nosotros o sí le vamos a dar este informe a la autoridad que nos los haya solicitado. Pero aparte de eso, si la persona nos dice, ah, yo también quiero saber qué tengo allí, entonces o se lo puede dar el abogado o se lo pueden dar ustedes. Y eso es eh, darle, digamos, el acceso a su derecho, y es reconocer que usted puede enterarse de las evaluaciones que nosotros podemos realizar. Una de las cualidades también del informe pericial jurídico forense es esa objetividad. Yo estoy realizando esta evaluación, pero para poder no darle un tratamiento psicológico, sino para poder determinar qué tanta incidencia tuvo sus factores mentales, psíquicos en la consecuencia o en la actuación legal que esa persona pudo desarrollar. Es importante, chicos, que en un informe pericial jurídico forense nosotros seamos honestos, ¿sí? Elevando el sentido ético. Ahora bien, esto, digamos, fue propuesto por muchos abogados, y es tengan la ética en la puesta en escena de su profesión, que es muy importante para nosotros comprender su estado de salud mental. Y ahora, el bufete de abogados se reunió con el Colegio Colombiano de Psicólogos, que es la organización que a ustedes les va a emitir, perdón, la organización que a ustedes les va a emitir la tarjeta profesional ahora que se gradúen, es el Colegio Colombiano de Psicólogos. Entonces, el Colegio Colombiano de Psicólogos, habiendo reconocido la importancia
de nuestro trabajo, no solamente en el ámbito jurídico, sino también de salud, en el ámbito social y demás. Ámbito donde nosotros nos vamos a desarrollar, que es importante que tengamos una ética, y es que ahora no solamente, chicos, nosotros tenemos una tarjeta profesional, sino también un expediente histórico sobre cómo ha sido nuestra conducta dentro de el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, ahora, cualquier paciente, cualquier usuario que ustedes estén atendiendo o evaluando, al saber su tarjeta profesional, solamente ingresarán al Colegio Colombiano de Psicólogos y digitando una de esas dos informaciones, ellos van a poderse dar cuenta si ustedes tienen antecedentes, si por ejemplo, llevémoslo a este caso práctico, si por ejemplo estuvieron realizando una evaluación, un informe psicológico, pero hubo manipulación de información. Esto ya va a ir cargado en su historia de vida profesional y tiene el acceso, así como cuando usted entra a internet a descargar su pasado judicial, ustedes ponen en el internet descargar antecedentes judiciales, es la página de la policía, y solamente con el número de cédula que ustedes digiten, les va a decir, esta persona no tiene antecedentes judiciales, o en su efecto, esta persona tiene antecedentes judiciales, así mismo aparece en el Colegio Colombiano de Psicólogos. Esta persona tiene faltas éticas en su ejercicio profesional, o no tiene falta éticas en su ejercicio profesional eh, en las diferentes áreas de la psicología. Entonces, es importante que ahora lo tengamos no solamente como un conocimiento moral, sino también como un conocimiento de responsabilidad frente a mi profesión. Por esto pueden llegar a quitarme, no lo hago para asustarlos, claro que no, sino para reconocer la importancia de la ética profesional en cualquier ámbito que nosotros estemos, y es que esto nos puede quitar una tarjeta profesional. Todo lo que usted se gastó estudiando tantos semestres, por un pequeño error, aunque yo no lo llamaría pequeño, porque ustedes saben lo que puede llegar a pasar. Por un error pueden llegar a perder. Hay personas que, bueno, afortunadamente no las conozco, pero sí colegas me han referenciado que conocen personas que les han quitado su tarjeta profesional por cosas mínimas, y es en consecuencia a la falta ética que tuvieron en algún ejercicio, bien sea, como les decía, bien sea jurídico, clínico, social, organizacional, se puede llegar a tener consecuencias a nivel legal. Entonces, en este marco, regresando a nuestra clase, en este marco donde nosotros estamos colocando en conocimiento nuestra ciencia, y principalmente estamos hablando de un marco legal, acá no pueden ir, digamos, eh, esas manipulaciones o esas faltas de ética, porque tenemos al abogado ahí al ladito, tenemos al juez, tenemos al fiscal, que ellos solamente con un golpe en el mazo en su escritorio pueden decir, quítenle la tarjeta profesional a este profesional. Listo, chicos, una evaluación forense. ¿Cuál? Ese es el cuadro comparativo que ahorita les comentaba, pero aquí se los muestro. El objetivo de una evaluación forense es ayudar a la toma de decisiones judiciales. Lo que estamos profundizando y cada vez viendo cómo todo va teniendo una hilación, y es que el psicólogo no es el que va a determinar si una persona es culpable o no, sino el que va a poner en conocimiento eh, em, su ciencia frente a una evaluación que le realizó a una persona, para que sea el juez o el fiscal quien tome la decisión de las consecuencias que va a pagar esta persona si se le declara culpable, o si en su efecto se le defiende el derecho porque es inocente. También tenemos secreto profesional. Acá no vamos a tener un secreto profesional tan estricto como, por ejemplo, cuando lo tenemos en un espacio clínico.
que es si la persona quiere hacerse daño, si la persona quiere hacerse daño a alguien más, o si algún juez o algún fiscal lo solicita. Esas son las tres excepciones que lo podemos hacer, digamos, en cualquier otro ámbito de la psicología, no solamente la clínica, sino también la social, la organizacional y demás. Ahora bien, pero acá en el campo jurídico forense no va a haber un secreto profesional eh, porque la información, nosotros vamos a informar a la persona que estemos evaluando de entrada que la información que nosotros estemos recopilando, claramente no es que la vamos a divulgar en redes sociales o ante un amigo, ante un familiar, no. Esa información que usted me esté suministrando en esta evaluación psicológica va a ir donde el juez, donde el fiscal o donde el abogado el que me la solicitó. Entonces, lo que usted me haya dicho, así haya sido una A, una Z, todo va a ir a este profesional dentro de las autoridades legales que nos van a decir la evaluación psicológica, yo necesito tenerla y yo necesito o necesito que usted la realice y me la comparta. Entonces, todo lo que nosotros hagamos con el evaluado no va a quedar entre el evaluado y yo, por ejemplo, sino que van a haber terceros. Pero también depende también de ese tercero, como les decía. No es que ahora si me vino la tía de él que está siendo acusado sobre este delito, no es que se la vayamos a dar a la tía, no. Se la vamos a dar al juez, al fiscal o al abogado solicitante. El secreto profesional no queda entre el consultante y yo. Va a estar esa información recopilada y evaluada, va a ser compartida con terceros dentro del marco legal. Estándares y requisitos, chicos. Esto básicamente es cómo vemos que ponemos en práctica la ciencia de la psicología en un marco legal, porque dice el derecho, solamente vamos a defender si él o no cometió un delito, pero llegó la psicología y les dijo, alto, sí, pudo haber cometido un delito, pero pudo haber otros acontecimientos o factores psicológicos o patológicos que intercedieron en ese delito, y también es importante que ustedes no desconozcan la humanidad y es ese puente que hay entre lo psicológico y lo legal, que es la psicología jurídica, cómo pone en conocimiento estas dos ciencias y hace un puente para poder comprender una realidad, una multicausalidad a lo que pudo haber sucedido con la persona implicada. Fuentes de información. Aquí, chicos, es importante que nosotros nos demos cuenta de que vamos a poder utilizar la observación, la entrevista, ¿sí? Sea semiestructurada o estructurada en su efecto. Pero lo que muchos psicólogos jurídicos nos recomiendan es que sea una persona, bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que sea, perdón, no una persona, una entrevista semiestructurada, donde usted también le dé la capacidad a la persona de que pueda hablar abiertamente, ¿sí? Sobre la situación o el acontecimiento que está siendo acusado. Entonces, aparte de esa observación y esa entrevista, nosotros vamos a poder poner en práctica, por ejemplo, test de personalidad, todo lo que vimos en psicometría, pruebas proyectivas, si estamos, por ejemplo, evaluando a un niño, niña o adolescente y no hay mucha información suministrada de forma verbal, vamos a poder utilizar también esos test proyectivos para poder traer a colación información que él ha decidido quizás no contarnos o por no tener la confianza no nos la cuenta. Ahora bien, los test proyectivos no solamente se le aplicarán a los niños, niñas o adolescentes, también se les puede aplicar a adultos. Por ejemplo,
Poder, dibújame la figura humana, dibújame tu familia, si por ejemplo hubo un acontecimiento crítico al interior de la familia y nosotros queremos por buscar otra estrategia porque la persona decidió no hablar u omitir mucha información. Todas esas otras técnicas que nosotros ya hemos aprendido en nuestra profesión van a poder servir como contribuyente a esa valoración psicológica, pericial, jurídica que ustedes están realizando. Esa prueba, esas pruebas de personalidad, el MMPI-2, bueno, todas esas pruebas que hemos visto en los semestres anteriores que permiten darnos o ampliarnos la información eh, a ese contexto mental de la persona, nosotros vamos a poder utilizar todas estas herramientas. Profe, que si hay entonces una prueba específica que la podemos realizar siempre con estas personas, no. Los mismos psicólogos jurídicos dicen, dentro de la de los millones y los múltiples test que nosotros tenemos, ustedes escojan el que quieran, pero que apunte a lo que se les está solicitando. Si, por ejemplo, un juez nos dice, ay, yo quiero saber el rasgo de personalidad de esta persona, yo no le voy a aplicar una prueba de inteligencia a una persona. No, vamos a aplicarle una prueba para evaluar la personalidad que sea lógica, coherente también con lo que nos solicitan las autoridades. Como siguiente, actitud del sujeto hacia la evaluación. Y es que aquí vamos a ver lo que yo les comentaba en algunos momentos, nosotros vamos a poder por medio de ese reconocimiento de ese lenguaje no verbal, ese lenguaje gestual, si una persona está moviendo las piernas constantemente frente a una pregunta específica, si una persona inicia a sudar, si una persona inicia a llorar, todo esto va a ser un determinante para nosotros poder poner en práctica nuestra ciencia y esto contribuir a la evaluación y poder emitir en un informe psicológico qué tan confiable fue lo que nosotros pudimos sustraer del consultante para poder realizar nuestra valoración psicológica. ¿Qué tanta manipulación también pudo haber hecho el consultante, el usuario? Puede decir, ah, yo me vi un video en YouTube y es que yo voy a ponerme a llorar para que me crean. Ya uno tiene, digamos, formas específicas de poder decir, este llanto no es tan real porque no va tan coherente con con lo que habla o con lo que dice. Y es que llora, pero no es lógico tampoco con la forma de conversar o la forma de actuar y demás formas. Entonces, aquí estamos poniendo como les decía, pero importante ser repetitivo, poniendo en práctica nuestra ciencia en un ámbito legal. Ahora sí, el objetivo del informe jurídico pericial judicial es determinar si la persona evaluada al momento de la evaluación presenta afectaciones psicológicas, determinar el tipo de rasgos de personalidad en caso de adultos o en efecto en los casos de los niños y adolescentes, señalar las características de un desarrollo conductual socioemocional que están reconociendo el desarrollo de esa persona y poder decir en base a cómo está su desarrollo cognitivo, vamos a realizar esta pregunta y vamos a interpretarla de esta forma, la información que nos está diciendo y es reconociendo el desarrollo cognitivo de esos niños y es reconociéndolo en su ciclo vital, que no nos va a poder dar una información al igual que nos la da una persona mayor de edad. Tercer objetivo, identificar si la existencia de una condición
de una condición de vulnerabilidad o factores de riesgo pueden estar incidiendo en el estado psicológico, y es el hecho de que nosotros evaluemos, por ejemplo, a una víctima. Nosotros podemos decir, esta persona es importante que inicie un proceso terapéutico porque sufrió, por ejemplo, una violación. Y si estamos buscando defender su derecho, y es que tenga repercusión en la persona que la violó, pero también no es conocer que esa persona también necesita un proceso de rehabilitación. No es que con rehabilitación no es que vuelva a ser la misma de antes, aún después de haber sido violada, sino también cómo puedo rehabilitar esas aptitudes sociales, esas aptitudes emocionales, en referencia a que, por ejemplo, si fui violada por un hombre, entonces a partir de hoy ya no me voy a meter más con los hombres. El hecho de que te haya violado un hombre, es importante que inicies un proceso terapéutico para que te des cuenta que todos los hombres no somos iguales, ¿sí? Entonces es poder reconocer la vulnerabilidad y los factores de riesgo. Por ejemplo, si esa persona que fue violada por el vecino, nosotros poder decir nuestro informe psicológico que recomienda que se adopten medidas de alejamiento o de distancia de esta persona que violó a esa otra persona, porque vive a una pared de distancia. Entonces, evaluamos tanto los factores de riesgo como las vulnerabilidades en ámbitos psicológicos, emocionales y comportamentales. Y da respuesta a otros requerimientos solicitados por la justicia. Yo necesito saber su coeficiente intelectual en estos momentos. Quisiera que usted me lo evaluara. Ustedes van a poder utilizar alguna prueba psicológica, el WISE, el WIS, si es para adulto, pues si es para menor de edad, para poder evaluar ese estado de inteligencia emocional, porque nos dice, bueno, el juez nos dice, yo necesito saber su grado de inteligencia para poder tener en cuenta ese grado de inteligencia y poder decir, esto pudo haber sido contribuyente. Ustedes van a darle la calificación de la prueba psicológica, pero aparte de eso también van a emitir su diagnóstico interpretativo. No es que le van a decir, juez, mire, aquí le presento esta prueba psicológica que tiene 280 preguntas, y en esta marcó falso y en esta marcó verdadero. Y el abogado nos va a decir, el bueno va a decir, ¿y eso yo qué sé? ¿Para qué sirve? Nosotros vamos a dar es la interpretación de esa prueba psicológica cuando se la podamos realizar. Listo, chicos, y ya para ir adentrándonos y culminando, digamos, en todo este proceso, lo que es importante tener en cuenta, hay unas fases del proceso de evaluación psicológica. Antes de poder continuar, chicos, dudas, preguntas, inquietudes, ¿están aquí o se durmieron, están cansados? Yo sé que fue una jornada maratónica el día de hoy. Ya Em, está. ¿Cómo van? ¿Tienen dudas, preguntas, inquietudes, chicos? No, profe, todo bien. Listo, vale, muchas gracias. Muchas gracias por confirmarme. Listo. El proceso de evaluación psicológico tiene varias fases. Ahora, encuadre y consentimiento. Bueno, vamos a ir hablando de todas y cada una ahora, pero básicamente poder familiarizarlos a ustedes, y es que hay fases donde nosotros vamos a hacer una evaluación psicológica. Primero va a haber un encuadre y un consentimiento informado. No, el consentimiento informado solamente se firma en escenarios clínicos, en escenarios organizacionales, sino también reconociendo en el marco del derecho, y sobre todo en un escenario donde se ve más que todo el derecho. Allá también debe haber un consentimiento informado. Quiero hacer un pequeño paréntesis, no para distraer los chicos, pero esto me hizo recordar que aparte
en la carpeta que les creé para el informe final, el que dice anexo 2, habla del, les compartió un consentimiento informado para que el psicólogo jurídico que nosotros evaluemos lo firme, ¿sí? Vuelvo y agrego un poco más como para no confundirlos. El psicólogo jurídico o que esté desarrollando actividades dentro del marco jurídico y que no necesariamente tenga un posgrado en temas jurídicos. Entonces, ahí van a encontrar, chicos, ustedes un consentimiento informado donde básicamente es importante que registren los nombres de las personas que lo están entrevistando o le están entrevistando a la psicóloga jurídica o al psicólogo jurídico y en su efecto que él nos firme y nos dé su aval de que esta información que ustedes le pusieron en escena, que es en el anexo 2, en esa entrevista, puedan saberlo otras personas, pero con fines académicos. Y que si el psicólogo jurídico en ejercicio de una función jurídica puede hacer esta información, el mismo consentimiento ustedes lo van a ver. Que si él nos dice, ah, bueno, yo quiero saber, digamos, el informe, quiero que me entreguen el informe, lo que ustedes hayan dicho, lo puede solicitar. Está en el marco de su derecho. Si lo quiere pedir y está en nuestra responsabilidad porque hicimos firmar ese consentimiento informado, uno, para no vulnerar su derecho, por si decide suministrar información de un libro que está a punto de publicar, ejemplo, y nosotros llegamos y publicamos un trabajo y ya eso se vuelve a voz populis, que ya próximamente va a haber un libro que hable de esto. Entonces, es importante curarnos en salud y sobre todo en un marco legal, cuidarnos aún más, porque estas personas conocen mucho más la ley que nosotros. Entonces, muy bien, chicos. Entonces, primero debe haber un encuadre, una Profe, presentación, una firma de consentimiento, una entrevista psicológica forense, nosotros profe, poder reconocer la corporalidad, la emocionabilidad, el discurso, la coherencia, el uso de técnicas e instrumentos, como por ejemplo las técnicas proyectivas, las pruebas psicométricas, etc. Un cierre, pudiéndole decir a esa persona que ya pudimos terminar esta evaluación psicológica y que este informe vamos a proceder a analizar toda la información que hemos realizado, bien sea en un encuentro, en dos, en tres, en cuatro encuentros que nosotros hayamos solicitado a la persona evaluada. Cuando ya hayamos terminado ese proceso de evaluación, emitir un informe y entregárselo a la autoridad solicitante. Que que el evaluado debe saber, sí, es importante que él sepa que esta información que nos está suministrando, él puede tener acceso, pero también la persona que nos solicitó esta información, nosotros posteriormente a la evaluación lo que vamos a hacer es llevarla a su escritorio, o sea, en el sistema lo vamos a subir, si por ejemplo, la fiscalía que hayan cogido la declaración y ya tienen el sistema de valoración judicial, eso ya el fiscal puede entrar con la cédula del implicado y ver toda la valoración que ustedes hicieron. Entonces, poderle informar a la persona de inicio que esta información nosotros no nos vamos a quedar con ella, que esta información va a ser compartida con esas autoridades, quien fueron los primeros que nos solicitaron para nosotros iniciar a hacer esta evaluación psicológica, que vamos a evaluar el determinante de tu salud mental o de tu patología para poder eh, darle un conocimiento al fiscal, pero que el fiscal no va a servirse solamente del dictamen nuestro para tomar una decisión, sino también de los otros informes que compartan la policía y todos los otros implicados en esta eh, investigación, en esta evaluación del caso. Entonces, rápidamente, chicos, en la primera fase, explicar el procedimiento a realizar y obtener el consentimiento informado. Es importante
que nosotros en ese primer encuadre, nosotros nos presentemos, digamos, mi nombre es Kelvis, yo soy psicólogo, voy a estarte evaluando en referencia a, a este proceso investigativo en el marco de tu ley. Ahí estaríamos hablando de el segundo paso y es familiarizarlo. ¿Por qué vamos a realizarle esa evaluación? Y es si podemos hacer lectura, por ejemplo, de la misma solicitud que nos haya emitido el juez y el fiscal, poder decir, yo te voy a evaluar por esto y esto y esto y esto, y esta es la solicitud que lo respalda. Vamos a leerla para que tú sepas y iniciamos el proceso de evaluación. El, el usuario es importante aquí en este segundo punto, chicos, que sepamos que si la persona dice, eh, entiendo, pero quiero no hablar hasta que me asesore mi abogado, nosotros debemos respetarle, digamos, la decisión, pero asimismo no solamente decirle, bueno, listo, no vamos a realizarlo hasta que no hables con tu abogado, sino dejarlo por escrito. Entonces lo ponemos a escribir un documento de que que diga, por ejemplo, voy a participar en el proceso de evaluación, pero posterior a un espacio de conversación que haya tenido con mi abogado, que me va a estar dando orientaciones. Profe, si se puede, sí. Si la persona dice, bueno, sí, evalúeme, no es necesario hablar con mi abogado, listo, inician a evaluar, porque ya está el consentimiento informado que firma que él o ella le está dando el aval para que ustedes puedan realizar esa evaluación psicológica. Explicar el proceso de evaluación, cuánto nos vamos a durar. Van a ser 3 entrevistas, van a ser 4 entrevistas. Cada entrevista va a demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas. El método que vamos a utilizar, vamos a hacer una entrevista, vamos a poder hablar, vamos a poder aplicar unas pruebas psicológicas, ¿sí? Poderlo documentar en cómo va a ser el proceso de evaluación psicológica para emitir este informe. 4. Información del proceso a seguir. El fin del documento. Va al sistema o al archivo para el solicitante. Lo que les hablaba yo hace un momento, decirle en esta primera fase que estemos con el implicado en este caso, nosotros poderle decir lo que les decía hace un momento, que cuando lo vamos a evaluar, aparte de evaluarlo, esta información que nosotros evaluemos va a ser compartida con el juez o el fiscal, o si los dos fueron los solicitantes, al juez y al fiscal, y aparte al abogado defensor o al abogado eh, que está defendiendo, digamos, el derecho también de la víctima, si es victimario esta persona que nosotros estamos evaluando. Entonces, en referencia a esto va a ser la fase. Y no olvidarnos de la firma del consentimiento informado. Profe, que se me olvidó y voy a llamarlo, vea, que se le olvide incluso hasta usted tomar agua si quiere, pero que no se le olvide nunca un consentimiento informado, ni en jurídica, ni en clínica, ni en social. Bueno, aunque no todos los temas sociales piden consentimiento informado, pero en todas esas otras áreas donde nosotros veamos que está la importancia de pedir un consentimiento informado, vea, olvidémonos de todo menos de que esa persona nos firme un consentimiento informado. Eso es lo que ustedes pueden defender su tarjeta profesional cuando la tengan. Segunda fase, entrevista psicológica y forense. ¿Sí? Esa fase constituye, chicos, una de las principales fuentes de recolección de la información. Y es aquí cuando yo les decía, no necesariamente tiene que ser una entrevista cerrada,
que nosotros tengamos un monólogo de lo que vamos a preguntar, sino también permitirle a esa persona poder expresar sus pensamientos, poder expresar sus emociones, lo que sucedió en ese evento, cuál es su percepción en el marco de lo que sucedió, ¿sí? También, no solamente tener una guía, sí, es importante que tengamos una guía, por eso hablamos de una entrevista semiestructurada, pero que no sea solamente una entrevista estructurada. Em, con el mayor respeto que las personas que se dedican, digamos, a esta ocupación del DANE, no lo hago de una forma peyorativa, pero no sé si hemos tenido, por ejemplo, experiencia en el DANE, que nos diga, ¿usted es mujer? Sí. ¿Usted es mayor de edad? Sí. ¿Usted estrato, qué estrato social? Dos. ¿Vive en familia? Sí. Eso sería una entrevista estructurada de sí y no. Pero una entrevista semiestructurada va a permitir usted guiar unas preguntas, pero también en referencia a lo que en medio del discurso esa persona nos esté diciendo, nosotros poder decir, ah, bueno, aunque esto no está en la guía de preguntas que voy a realizar, me interesa profundizar un poco más en esto, ¿sí? Que, por ejemplo, en un relato, él nos dijo que siempre ha sufrido insomnio y está siendo señalado de que cometió un delito a las 3 de la madrugada. Uno dice, ah, ok, aquí en mi monólogo no dice que continuemos evaluando sobre el insomnio, sino pues nosotros poderle hacer preguntas como, cuéntame, ¿hace cuánto tiempo tú estás presentando estos insomnios? Bueno, no sé si es insomnio, se me va el nombre en este momento, la persona que se despierta, sonambulismo, perdón, que yo sufro hace muchos años de sonambulismo, que me despierto y mis familiares o mis conocidos me dicen que yo camino dormido y estoy, profe, eso sí se ve en Disney, se ve en Netflix, se ve en la vida real, eso pasa. Que el grado de porcentaje, chicos, es mínimo, pero eso hay, eso existe. Bien, entonces, por ejemplo, bueno, listo, usted sufre de sonambulismo. Ah, bueno, ¿hace cuánto tiempo? Y hay personas que te han dicho, ¿tú qué has hecho en esos episodios que has estado como sonámbulo, caminando? Te han referenciado, si te han visto, tú comentabas que tus padres o tus amigos te habían dicho, te habían visto en una oportunidad, te pudieron comentar, tú qué estuviste realizando en ese momento. Entonces, vean cómo es importante tener una guía de preguntas, pero no limitarnos solamente a realizar las preguntas que están en esa guía, sino poder ampliarlas de acuerdo a lo que estemos escuchando con detenimiento, con esa escucha activa que todos estamos especializados como psicólogos, y es a ponerle detalle a eso que a veces la persona no se da cuenta, pero pudieron haber sido factores psicológicos que intercedieron en el acto o la acción que cometieron. Vamos a emitir una hipótesis, ¿sí? Es importante que nosotros desde la primera sesión vamos teniendo hipótesis, no es una hipótesis definitoria en la primera sesión, sino que, por ejemplo, si los vamos a continuar, vamos a reunirnos posteriormente, nosotros poder decir, bueno, ya tengo una primera hipótesis, entonces en las próximas sesiones, en las próximas reuniones, en los próximos espacios evaluativos que tenga con esta persona, voy a darme cuenta si cambio de hipótesis o si ratifico la hipótesis que ya estoy pensando desde la primera sesión evaluativa, ¿sí? Por ejemplo, aquí quise ponerles dos ejemplos. Hipótesis como, por ejemplo, la persona evaluada presenta indicadores de afectación psicológica compatibles con experiencias negativas de tipo sexual.
que está teniendo sueños recurrentes, que está teniendo mucha sintomatología de, por ejemplo, de un estrés postraumático, ¿sí? O si en efecto el suceso fue hace unos días solamente, eso no sería un estrés postraumático, sino un estrés agudo porque el evento está aquí a corto tiempo, ¿sí? O en su efecto nosotros poder emitir otra hipótesis explicativa. La persona evaluada no presenta indicadores de afectaciones psicológicas compatibles con experiencias negativas de tipo sexual. Estos van a ser unos ejemplos de unas pequeñas, de unas hipótesis que nosotros vamos a poder realizar en estas evaluaciones periciales. Entonces, esto no quiere decir que ustedes en la primera sesión están determinando que no presenta o sí presenta, digamos, afectaciones en el marco de la salud mental, sino también puede reconocer que eh, estoy evaluando y sigo en un proceso de evaluación para darme cuenta si esta hipótesis cumple o no con la realidad de lo que yo planteé en la primera sesión, que yo pude ver a este implicado. Exploración del motivo de evaluación. Es importante que nosotros le hagamos una pregunta, chicos. ¿Usted sabe de qué se le está acusando? ¿Usted sabe por qué vamos a realizar esta evaluación psicológica? O en su efecto también a los niños es importante que nosotros le preguntamos, ¿tú sabes por qué estás acá? ¿Usted sabe por qué por qué quieren que hables conmigo? Sí, a ver si hay un juicio de realidad y es poder reconocer que se le está acusando de algo. Muy bien. Propósito de evaluación en la entrevista. Eso era lo que le decía, chicos. Traté de traerlo, digamos, muy condensado, sustrayendo mucha información importante, pero bien condensado, para no extender mucho la clase, pero es información igual de importante. em, a lo que pudimos realizar, digamos, en una clase magistral yo al frente de ustedes. Obtener, ¿cuál es el propósito? Obtener al máximo información posible y confiable de la persona que nosotros estemos evaluando. Los entrevistadores intentan recoger ellos de una manera neutral y objetiva. No es que yo le tenga rabia, entonces yo quiero que sí sea culpable. Ah, no, es que yo le tengo pesar y yo quiero que sea inocente. No, usted tiene que estar en el punto medio, ni allá ni acá. Por eso, en lo que les comentaba, y es a estos psicólogos cuando tienen ese grado de familiaridad, les recomiendan que remita y que no implique, porque también pueden haber, digamos, otras consecuencias familiares. Digamos que yo estaba evaluando, digamos un ejemplo, yo estaba evaluando a un implicado que resultó siendo mi primo y fue el primo con el cual yo me crié toda la infancia y nos separamos por cuestiones de la vida, pero ya había un afecto eh, bastante notorio, digamos, entre primos. Y resultó que ese primo está siendo señalado de haber cometido, digamos, algún tema legal. Entonces ya yo llega y veo que es mi primo y yo digo, madre, no, yo no voy a poder evaluarlo objetivamente. Lo que voy a hacer entonces es manipular la información para que él salga inocente, o por lo menos desde mi informe psicológico, pues yo poder decir que no tuvo implicaciones. Desde la psicología no se encuentran factores que pudieran interceder en eso que se le está acusando. Entonces es importante nosotros, chicos, emitir, porque también reconocer la humanidad nuestra en el contexto evaluativo que estamos realizando con este implicado. Determinar el nexo causal, es decir, qué pudo haber sido el determinante de lo que sucedió,
cuál fueron esos factores que lo pudieron haber conllevado, esos factores psicológicos que lo pudieron haber conllevado a cometer este acto que hoy se le está señalando. Descartar disimulaciones o engaños. Aquí específicamente ya su mismo nombre nos lo dice y es, van a haber personas que nos quieran engañar, pero nosotros por medio de las pruebas psicológicas, ustedes ya saben que las pruebas psicológicas, por ejemplo, tienen unas pruebas, unos apartados de veracidad, de confianza, en qué tan confiable es lo que el paciente pudo haber dicho en esta prueba psicológica. Entonces, por más que quiera verse, digamos, perfecto en una prueba psicológica, la prueba psicológica tiene su truquito, que es poder corroborar si la información que tú suministraste dentro de la prueba es confiable o no es confiable, o tú eres una persona que busca aparentar lo que no eres, y entonces en ese orden de ideas no eres confiable para yo poder reconocer, digamos, estas habilidades o estas actitudes que tú estás teniendo. Descartar motivaciones secundarias, es decir, no es necesario que la persona quiera decir, no, es que yo quiero mostrarme inocente para estar en la crianza de mis hijos. Es que yo estoy motivado en ver nacer a mi hijo que viene en camino. Bueno, listo. Es importante, sí, pero también si usted cometió un delito, poder decirle, usted va a poder ver a su hijo en las visitas que se les autoricen, pero pagando una penitencia, porque lo que usted hizo es una infracción a la ley y tiene consecuencias. Bien, chicos, ¿cómo vamos hasta allí? Llevamos 1 hora y 20 minutos, ya estamos terminando. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Se me durmieron? ¿Están muy cansados? ¿Cómo vamos? De lo que estaba hablando. Profe, Oh, sí. ¿Tienen preguntas, chicos? Profe, yo quiero dar un aporte. Ok, listo. Javier, ¿cierto? Como no estoy viendo los nombres, creo que reconozco tu voz. Javier. Sí, profe, cuando usted mencionaba de que si era un primo, un familiar, que había esa imparcialidad, que se podía enfrentar, pues, se presentar esa imparcialidad en cuanto a que, como es mi primo, voy a ayudarle para que no lo condenen y todo eso. El Exacto, sí, psicólogo sí. jurídico debe actuar de manera parcial. Si él ve que se está presentando alguna situación en la que se le va a dificultar tomar decisiones, es mejor que él lo remita, pero sin embargo debe tener la profesionalidad y la ética suficiente para poder llevar a cabo ese caso, sin importar si es un familiar o un conocido. Muy bien. permiso. Si hay un caso, ¿alguien más iba a decir algo? Creo que lo interrumpí. Yo escuché como otra voz. Bueno, mientras esta persona recuerda lo que nos iba a decir, lo que nos dice Javier es muy cierto, y es también poder reconocer que esas personas, por ejemplo, si no hay otro psicólogo jurídico, digamos que estemos en un pueblo, qué sé yo, Río Sucio, un ejemplo. Si estamos en Río Sucio y soy el único psicólogo jurídico, y no va a haber dónde remitir a esa persona, nosotros podemos decir, me toca ser responsable también con mi profesión y poder reconocer que esta persona cometió un delito y debe pagar por sus consecuencias, y no debe, digamos, jugar el factor psicológico, o en su efecto, si aún así viendo o reconociendo
su limitación o su impedimento en la valoración, poder decir, aunque no haya en este pueblo otro psicólogo jurídico, lo que yo le recomiendo, juez o fiscal, es que haya otra valoración por otro psicólogo, así sea virtual, o que la persona pueda viajar y allá lo puedan valorar, o en su efecto, ellos determinarán por medio de la ley cuál es el proceso a seguir, si aún así tú reconociendo esa, esa imparcialidad en la cual tú debes estar. Es importante que no desconozcamos tu humanidad, y es yo poder decir, bueno, por más ético que él siempre ha sido, realmente puede haber una carga emocional donde él, si él dice que él puede, puede. Y si dice que no puede, es importante y es respetable poderle comprender su realidad también. Que si eso le va a jugar entonces un puesto, ¿no? ¿No? Porque usted es un ser humano igual que todas las personas. Así mismo pasan los abogados. Los abogados, cuando están defendiendo a una persona y ven que esa persona es su familiar, van a buscar eh, las pruebas más ilógicas que puedan encontrar, y van a decir, yo a este tengo que mostrarle al juez que es inocente, así sean falsas las pruebas. Y ellos, como saben que si se dan cuenta, pueden quitarle su tarjeta profesional. Andan con unos pasos bien minuciosos y bien estudiados, y para decir, yo voy a presentar esto, así sea mentira, ellos también piensan muy bien qué es el tipo de cosas que van a presentar, porque si se llegan a dar cuenta que hay grave familiaridad, ellos también pueden perder su tarjeta profesional. Listo, tercera fase, uso de instrumentos o pruebas Profe, psicológicas. Volví a escuchar como el eh, nombre. sí, soy yo, Amy. No fui la Hola, persona que Amy. interrumpió anteriormente, pero sí tengo una duda. Sí, claro, sí. Lo que pasa es que usted mencionó algo, pues ya hace como unos minutos, con relación al consentimiento que se le debe presentar al profesional de psicología jurídica, y que usted estaba diciendo que él lo debía de firmar. No sé si, o sea, no sé, disculpe mi ignorancia, pero si se le hace de forma virtual y no hay posibilidad de vernos con esa persona, ¿cómo se haría? Ay, Ok, muy buena pregunta, Amy. Sí, vamos a hacerlo firmar, pero vamos a aprovechar también, digamos, la tecnología. Y como ahora podemos poner firma digital, usted le dice, usted primero lo llenan con sus nombres. Mi grupo está conformado por Amy, A, B, C, D, todos los integrantes de tu grupo, y se lo envían para que el psicólogo, la psicóloga jurídica lo lea, o vuelvo y corrijo, la psicóloga jurídica, o en ejercicio del ejercicio del campo jurídico, lo pueda leer y sepa lo que está firmando y para qué va a ser utilizada su información, y nos lo devuelva firmado, ¿sí? Si lo conseguimos, digamos, en un lugar muy lejano, con una firma digital. Firma digital, básicamente, chicos, es tomarle una foto a su cédula en un papel blanco, sin rayas, sin nada, y ponerla en el consentimiento y listo. Pero muy buena pregunta. Gracias, Amy, por hacer esa pregunta. Y se me había olvidado dar esa claridad. Pero ¿puedo dar respuesta, Amy, o hay algo más? tenía otra pregunta, pero se me acaba de olvidar, pero sí, sí, profe. Listo, vale. Entonces, en el orden de ideas, chicos, todos, Amy y todos los demás, si tienen preguntas, ahora que termina, ya estamos dando por terminado esto. Si tienen preguntas sobre el trabajo final, me las realizan, no hay ningún inconveniente. Listo. Em, de hecho, aprovechen, chicos, que yo como estoy grabando esto, puede que les sirva también a la persona que no han podido asistir, para que, bueno, lo que preguntó Amy, por ejemplo, también me lleva a mí a clarificar lo que no sabía. Entonces, si tienen dudas, realícenla, no hay ningún problema. Listo, chicos, entonces la tercera fase, como íbamos, vamos a poder nosotros poder utilizar
esas pruebas psicológicas que nosotros ya sabemos que al ser pruebas psicológicas es porque están en un proceso de verificación científica, donde para hacer prueba estandarizada científicamente, no es que yo, Kelvin, me la inventé hoy, y yo digo, no, con esta persona, con esta prueba yo voy a evaluar a todas las personas que sufran eh, se me fueron todas las patologías, sufra de ansiedad, por ejemplo. Se me fueron todas las patologías, sí. Sufra de ansiedad, bueno, sí. Entonces lo que nos dice la APA es, sí, me gusta que haya propuesto, pero esa prueba pongámosla en conocimiento científico para ver su validez y qué tanto puede servir y qué tanto no, teniendo un promedio de las personas que responden de esta forma. Bueno, ustedes ya saben bien de todo eso, ustedes están en trabajo de grados, en semilleros y allá se han podido dar cuenta de que toda esta información que recojamos para ser un determinante, de la veracidad de la información. Y lo mismo ha pasado con todas las pruebas que nosotros recibimos en clases de psicometría, en clases de proyectiva, y es que para ser impartidas, por ejemplo, en la universidad, tuvo que haber tenido un periodo eh, eh, de estudio, de valoración, de corroboración para poder decir si funciona o no funciona. O vamos a quitarle esto porque esto no es funcional y dejémoslo hasta cierta parte. Entonces, chicos, así en ese orden de ideas nosotros vamos a poder utilizar todas las pruebas psicológicas que a bien nos han enseñado en nuestra profesión para poder conocer esa estructura de lo que a veces la persona no es capaz de decirnos o nosotros queremos llegar a profundizar, por ejemplo, en el caso de las pruebas de personalidad, cómo su factor de personalidad puede contribuir a este hecho que está siendo implicado, está siendo señalado. O en su efecto, cómo esta personalidad puede ser el contribuyente a desestigmatizar lo que está señalándose. Bien, cuarta fase es el cierre. Este puede ser un espacio para indagar aspectos pendientes que se consideren importantes, cosas que usted haya planeado, por ejemplo, en las pruebas psicológicas, en la entrevista, pero siente que hay algo que todavía faltó profundizar y uno dice, bueno, listo. Así yo haya planeado solamente hacer entrevistas estructuradas y esta prueba psicológica, siento que todavía falta algo para poder evaluar, digamos, todo este componente de salud mental, por ejemplo, pedir las historias si había tenido antecedentes psicopatológicos, pedir una historia, hacer la solicitud de una historia clínica, si fue por psiquiatría, si fue por psicología, para poder ver cómo fue su estado mental en esos momentos, cuando estuvo en ese proceso, yo poder decir, bueno, listo, esta estructura de personalidad no solamente viene ahora, sino también, por ejemplo, viene desde hace mucho tiempo, hace meses que estuve en un proceso terapéutico y aquí da cuenta de eh, esa otra información que quizás me hacía falta. Perdón. Esa otra información, perdón, esa otra información que me hacía falta para poder complementar la evaluación. Quinta fase, chicos, es el análisis e integración de los resultados. Y ahora, cuando nosotros ya hayamos hecho entrevistas, ya hayamos hecho pruebas, ya hayamos hecho solicitud de información, por ejemplo, la historia clínica o de hablar con algún familiar para poder corroborar, digamos, algún rasgo de personalidad, algún conocido, algún implicado, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a tener tiempo, no es que eso lo vamos a hacer en 2 días, sino que los jueces y los fiscales también dicen, bueno,
la psicóloga dijo que iba a tener 4 espacios de valoración, pero, pero ahí no termina. Y es, va a tener 4 espacios donde va a estar evaluando al implicado, pero después de eso también me va a decir, necesito 2 días para entregarle un informe de la recopilación de todas las informaciones que sustraje en todos estos espacios y poderle dar un informe a usted para que usted pueda utilizarlo dentro de todos los otros materiales que le están entregando y tomar la decisión que usted estime conveniente. Entonces, también nosotros vamos a tener un espacio para poder analizar todo esto. Y si, por ejemplo, aplicaron una prueba psicológica, qué sé yo, por ejemplo, un MMPI-2 que tiene 386 preguntas. Ustedes no van a analizar un MMPI-2 en un día, muy difícilmente. Entonces, reconocer que también hay el proceso de evaluación también necesita un proceso de análisis y el abogado, el juez, el fiscal, ellos están enterados de todo, que todo esto hace parte de un proceso porque es la ciencia que ustedes están colocando en escena para poder tomar, ser uno de los papeles para poder tomar una decisión. No el único papel, sino entre 10, 15 papeles, 10 informes distinto que voy a recibir, todos me los voy a leer para poder tomar esta decisión. Sexta fase, chicos, conclusión y emisión de informe, y es, emitimos el informe, ¿sí? Y se lo entregamos a la persona que nos lo haya solicitado, el fiscal, el juez, el abogado, donde nosotros estamos dando cuenta la valoración mental, comportamental, cognitiva, todo lo que nos hayan ellos pedido en su momento, y ellos poder decir en ese informe, recordemos que es un informe eh, con un lenguaje no técnico. Yo no voy a hablar de introspección, no voy a hablar de desregularización, no voy a hablar de esos temas que si hablamos entre nosotros, nosotros bien nos vamos a entender, pero reconocer que, digamos, estos profesionales que están dentro del marco del derecho, estudiaron otras cosas y por eso están pidiéndonos apoyos y es, denos ese informe porque yo confío en su profesionalismo y en su ciencia, pero démelo de una forma clara que yo lo pueda entender, eh, démelo de una forma clara, pero ética y profesional, donde yo no utilice tanto tecnicismo, sino solamente palabras que sean digeribles para el lector, tampoco utilizando, digamos, palabras muy coloquiales como que él tendría a ser muy chismoso. No, eso tampoco, eso no iría entre un marco profesional, un informe profesional. Listo. Listo, chicos. Estos son, digamos, ya eso es un breve resumen, las técnicas, ¿sí? La observación de la conducta, nosotros ver si, por ejemplo, esa persona estaba moviendo las manos, estaba moviendo los pies, estaba sudando, la pupila se le dilató, en todos esos signos que nosotros podemos evidenciar en el marco a poder reconocer que la expresión gestual también tiene una forma de poder expresar tu realidad y esa realidad es la que nos va a permitir a nosotros poder analizar tu perspectiva de tu afectación o de tu manipulación para que realmente tú que vienes con la intención de mentirme, yo me dé cuenta de que esto es eh, una forma manipulativa para yo poder decir esto no es cierto lo que tú me estás diciendo. Entrevista psicológica y forense, chicos, es básicamente lo que hemos estado hablando, es poder poner en práctica el conocimiento por medio de unas preguntas semiestructuradas, ¿sí? Poder tener nosotros, por ejemplo, la guía. Vuelvo y hago un paréntesis, y es, por ejemplo, a esa entrevista que le vamos a realizar al psicólogo jurídico. ¿Sí? Si nosotros llevamos una línea de preguntas
digamos, yo estructuré esta pregunta y esto le vamos a realizar a este psicólogo, pero en medio de la entrevista que estábamos realizando, él dijo algo que él o ella dijo algo que nos llamó la atención. Uno puede decir, bueno, me gustaría también profundizar porque quizás quisiera un poco más de detalle para poder comprender esto. Entonces, entrevista semiestructura es poder llevar una guía, pero no limitarse solamente a las preguntas que están en la guía, sino reconocer, utilizando la habilidad de la escucha activa que nosotros tenemos para poder profundizar la información que se nos está compartiendo. El psicólogo jurídico, y volviendo a la clase, a la información del evaluado que nosotros estemos evaluándolo específicamente en referencia a algo que se le esté señalando. Muy bien. Listo, chicos. Yo les comparto esta presentación. Sé que hablé un poco rápido, pero antes de dar por cerrada la clase, cuéntenme, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud de lo que hemos estado hablando el día de hoy? Yo les comparto la presentación, les comparto la grabación y si siguen teniendo dudas, me dicen y vamos respondiéndola, digamos, en ese mismo caso. Reconozco que dar una clase virtual no es lo mismo que una clase presencial porque tenemos muchos distractores en la casa, que la madre, que el padre, que el hermano, que el primo, que la comida, que ya nos llaman para cenar, que etcétera, etcétera. Hay muchos distractores. Entonces, en ese orden de ideas, Amy, veo que tiene la mano levantada. Sí, profe. Ya me recordé de la pregunta que le quería hacer. Listo, claro que sí, dime. Sobre el consentimiento, el informe es mínimo 5, máximo 10 páginas. Y me imagino